Bueno, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Listo, ahí está Geraldina. Les damos la más cordial bienvenida a los que nos visitan el día de hoy. La charla que se presentará de hoy corresponde a un informe final de un proyecto de investigación coordinado por la doctora Geraldina Umaña, que se denomina así: Efecto de la combinación de métodos de combate sobre el desarrollo de enfermedades post cosecha en papaya y piña. La doctora Geraldina Umaña es subdirectora del Centro de Investigaciones Agronómicas. Ella estudió ingeniería agronómica en la Universidad de Costa Rica y posteriormente realizó su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y lo terminó en el año 2009. Su trabajo de investigación siempre ha estado asociado al Laboratorio de Tecnología Post Cosecha, en los últimos años de aquí del Centro de Investigaciones Agronómicas, y ha orientado sus trabajos siempre orientados a la identificación de patógenos post cosecha y la identificación de alternativas para el control de estas enfermedades. Algunos de los proyectos recientes en los que ella ha estado involucrado es la reducción del uso de agroquímicos en post cosecha en 4 frutas tropicales mediante el uso de tratamientos térmicos y luz ultravioleta. También factores que afectan la calidad del ñame y opciones alternativas al uso de fungicidas para el control de los patógenos post cosecha en este cultivo de ñame. También la caracterización de especies del hongo Coletotricum en antragnosis de papaya y el impacto de diferentes medidas de control de esta enfermedad. También la combinación de métodos de combate sobre el desarrollo de enfermedades de papaya y piña. Y así muchos proyectos en los que ha estado involucrada ella siempre. Desde el 2011 hasta el 2021 tiene 17 publicaciones científicas y además la participación en varios congresos. Con esto le doy la bienvenida a la doctora Umaña para la presentación del día de hoy. Vamos a tener una presentación de aproximadamente unos 30, 40 minutos y posteriormente un periodo de preguntas. Buenos días, Geraldina. Está sin micrófono. Buenos días, Francisco. Buenos días. Buenos días. Disculpen, es que tuvimos ahí unos problemas técnicos, pero ya me ayudaron. Hoy me pidieron que hiciera un resumen de los resultados de este proyecto, efecto de la combinación de métodos de combate sobre el desarrollo de enfermedades post cosecha en papaya y piña. Para esto vamos a ver un poco algunos aspectos generales sobre las oportunidades y retos que tenemos en la actividad agrícola, especialmente de frutos tropicales, su demanda, calidad, normativas, los objetivos del proyecto, principales resultados. Vamos a abordar tratamientos físicos como el agua caliente y la luz ultravioleta, la combinación de tratamientos complementarios a estos tratamientos físicos, unas conclusiones y perspectivas. Como punto de partida para todos, ¿verdad? Para nosotros es muy atractivo los frutos tropicales. Hemos nacido y nos movemos y los consumimos y demás. Y nos resultan muy atractivos desde el punto de vista de sabor y desde el punto de vista económico. Y esto no se ha quedado fuera de los alcances en otros países que no los tienen, que tienen otros tipos de productos. Entonces hemos visto cómo por intereses que han calado sobre todo montones en países más desarrollados relativos a la dieta, al consumo de fibra, de sustancias antioxidantes, estos productos, estos frutos tropicales llaman muchísimo la atención. Y esto ha hecho que se conviertan en una opción para la actividad agrícola de nuestros países, especialmente los países tropicales. Tan es así que
Hay estudios, muchos estudios, algunos externos, otros internos. Estudios externos como los de la FAO nos revelan que el consumo por persona tiende a subir conforme van avanzando los años, ¿verdad? Y este que les muestro acá en esta gráfica es, digamos, en diferentes periodos, del 2007 al 2009, desde el 2019 hacia el 2029, donde vemos que hay un incremento por consumo por persona. Sin embargo, cuando ya nosotros revisamos análisis de propiamente hechos al interno en el país, vemos estudios que hace la gente de Procomer, en donde inclusive con relación a los productos que nosotros tenemos, hay interés por tenerlos, ¿verdad?, dentro de sus mercados, y hay todo un interés por aumentar el consumo de las personas por estos productos. Entonces, esto se convierte en oportunidades para nuestras actividades agrícolas. Por lo tanto, en muchos de estos frutos, ¿verdad? El país tiene toda una experiencia, especialmente en productos como banano, como piña, son exportados a mercados distantes. Estos mercados son muy exigentes en normativa de calidad. Sin embargo, el país ha hecho grandes esfuerzos y ustedes saben que nosotros competimos por calidad, no por cantidad. Y aún así, el país exporta grandes cantidades de banano, piña y de otros productos, y atrás van otros, quizás con menos área, con menos cantidad, pero que están dentro de esas listas de productos que interesan a los mercados exteriores. Paralelo a esto, vemos que dentro de esas normativas de calidad está la apariencia como un punto principal, ¿verdad? Se vende lo que se ve bonito. Eso es casi que aplicable a todo. Igual en un plato de comida, si se ve bonito, nos despierta apetito, interés, igual en los productos. Entonces tenemos, aparte de eso, que es, digamos, como la hoja, la carta de presentación, que es la apariencia, también aspectos que las sociedades empiezan a desarrollar y empiezan a presionar mucho, como es el consumo, el tener acceso a alimentos con menos plaguicidas. Inclusive hay grupos que hablan de libres de plaguicidas. Están trabajando para lograr que esta actividad agrícola se dé con tratamientos que no impacten tantísimo el ambiente y que queden menos residuos en caso de que se usen agroquímicos en los alimentos. Entonces, esa es, digamos, está puesto sobre la mesa. A su vez, nosotros, digamos, como productores, tenemos un reto bastante grande con estos productos, dado que son productos que aún después de cosechados, ellos mantienen una serie de actividades fisiológicas y metabólicas como respiración, transpiración, envejecimiento y el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces, hay un deterioro post cosecha con el que nosotros, aún si queremos llegar a estos mercados, tenemos que enfrentar. Y tenemos la situación, ¿verdad? Que esta misma condición de país tropical, ubicado muy cerca del Ecuador, que nos da esa maravillosa biodiversidad, a la vez tiene muchas condiciones de clima que favorecen mucho el desarrollo de algunos de los principales organismos que afectan la calidad de estos productos. Por ejemplo, el hongo causante de la anthracnosis de la papaya. Este hongo lo tenemos casi que como habitante en la mayoría de las fincas, ¿verdad? Él permanece en arbences, permanece sobre pedúnculos de las hojas, permanece en la planta. Y si las condiciones climáticas son favorables, por ejemplo, aguaceros, temperaturas entre 22 y 30 grados, entonces lo que es las esporas de los hongos van a llegar a flores o van a llegar a frutos pequeños o frutos en desarrollo. Y en el caso de estas especies del género Coledotricum, ellos tienen la capacidad de, si hay aguacero, germinar, establecerse como una infección latente. ¿A qué me refiero con eso? Que germinan, penetran la cáscara y
permanecen ahí dormidos mientras el fruto se convierte en un sustrato más favorable para su desarrollo. Entonces nosotros llevamos muchas veces, cosechamos fruta sana, aparentemente sana, y sin embargo, cuando viene el proceso de maduración, se manifiestan muchísimas lesiones de este tipo, conocidas por la gente como, los agricultores, como la antracnosis de la papaya, que también se da en mango y que se da en banano y en aguacate. Por otro lado, tenemos un producto, como es el caso de la piña, en donde están presentes, y si no trabajamos bien esa fruta después de cosecha, se favorece el desarrollo por mohos en la zona en donde yo coseché, donde corté la fruta para llevarla y procesarla y enviarla a los mercados. Entonces ustedes ven aquí que esos mohos están presentando una diversidad de coloraciones, de texturas, de crecimientos de micelios, unos más aéreos, ¿verdad? Otros más al ras, pero que sin embargo los mercados, con solo la presencia de una pinta, digamos, de este tipo, ¿verdad? Un punto negro, ya eso lo castiga fuertemente, rechazando la fruta. Estos hongos causantes del moho, en el caso de la piña, ellos pueden llegar, están presentes en residuos de cosecha, por las estructuras que forman, ¿verdad? Digamos, de reproducción en donde se producen las esporas, se les favorece montones que sean dispersados por el viento. Entonces, están, como les decía, desde el momento de siembra, durante la floración, hay mucho depósito de esporas sobre la superficie de la piña, muchas veces en cajas en que se cosecha la fruta, en donde hay residuos de materia orgánica y tierra, ahí también podemos encontrar esas esporas. Cuando hacemos tratamientos en post cosecha, si no tenemos cuidado, por ejemplo, en el caso del encerado, que es una de las prácticas que se realiza en piña, si no se hace el recambio de ceras, ¿verdad? Porque las ceras son un tratamiento que se aplica en piña muy necesario para evitar deshidratación, pero que si no se han hecho bien los procesos, no se han hecho bien los lavados y la cera se recircula, eso favorece la acumulación de esporas de estos organismos que van a hacer que durante el periodo de almacenamiento y transporte, y especialmente con cambios de temperatura, empiecen a manifestar esos mohos en la zona del pedúnculo que ya les mostré. Nuestro compañero de trabajo, Johan Castro, trabajó durante un año haciendo, digamos, un monitoreo, un seguimiento al desarrollo de esos mohos en piña, un poco para ver, digamos, el efecto de los tratamientos post cosecha y ver su comportamiento a través del año. Entonces, él hizo el trabajo en 2 fincas, una en Guanacaste y otra en Sarapiquí. Entonces, vemos cómo aquí, a través de ese monitoreo, en 2 fincas, la finca A y la finca B, graficamos lo que es el comportamiento del porcentaje de moho en la zona del pedúnculo, en fruta procesada, o sea, fruta que se desinfecta, que se pasa por cera, por fungicida, y fruta sin procesar. Este trabajo lo hicimos especialmente porque hay mucha gente que consideraba que en piña no era tan necesario tratamientos post cosecha. Aquí vemos que en la fruta no tratada es bastante abundante a través de todo el año. Sin embargo, en fruta tratada podemos ver que hay un control bastante eficaz con estos tratamientos post cosecha, ¿verdad? Y solo hay algunos momentos, dependiendo de la zona, en donde hay picos de esos mohos. O sea que por alguna circunstancia o de manejo o por condiciones muy conductivas al desarrollo de mohos, aún después del tratamiento post cosecha, se presenta la incidencia de estos mohos. Él hizo un reconocimiento de los principales organismos y así como lo vimos tanto manifestándose en el corte, lo vemos acá en esa identificación. Hay una serie de géneros de hongo muy importantes, pero donde principalmente tenemos a especies de Penicillium. Tenemos a Fusarium, tenemos en este caso unas identificaciones correspondientes a Talaromyces, que es como una especie
una fase sexual, ¿verdad? Del organismo Penicillium. Y también tenemos aportes en estos mohos de Aspergillus, Cladosporium, quizás con menos incidencia que estos otros géneros, Penicillium y Fusarium, pero no menos importantes porque en determinado momento pueden desarrollarse y afectar la calidad. Entonces, de esta manera, con esta pincelada, vemos que la síntesis de la producción agrícola de frutos frescos tropicales nos sitúan en que trabajamos con algunos, la mayoría perecederos, o otros muy perecederos. La FAO en una publicación del 2020, en sus anotaciones, ¿verdad? Igual que algunos otros autores, determinan que un fruto como el papaya es un fruto muy perecedero, muy demandado, pero con el que hay que trabajar bastante para lograr mantener esa calidad durante el transporte y venta. También vemos que aun cuando nosotros, y como les decía al principio, el país tiene retos y los ha llegado a alcanzar, de trabajar muy duro porque tiene que competir por calidad, no por cantidad. Aún así, muchas veces trabajando con manejo integrado de plagas en campo no es suficiente porque se dan condiciones favorables de clima, especialmente cerca de la cosecha, en donde obliga a la aplicación de tratamientos post cosecha. Ya lo vimos en esas gráficas que nos muestra Johanny. Inclusive usando tratamientos post cosecha no quiere decir que a veces hayan escapes por manejo o por condiciones de clima muy favorables. Y también tenemos pocas opciones de tratamientos con fungicida post cosecha aceptados por el mercado, lo que es una realidad, ¿verdad?, que no podemos obviar. Así las cosas, bueno, hemos venido investigando y vemos que coincidimos con los diferentes grupos de diferentes partes del mundo en donde se está trabajando en esa búsqueda de tratamientos alternativos al uso de fungicidas. Y se han explorado los tratamientos físicos, por ejemplo, inmersión de frutas en agua caliente o aplicación de algunas energías, digamos, por ejemplo, luz ultravioleta, como tratamientos físicos que podrían bajarnos un poco la cantidad de organismos presentes sobre la superficie, o inclusive algunos con capacidad, como el agua caliente, de erradicar infecciones internas establecidas, ¿verdad?, desde el periodo de desarrollo de la fruta en campo. También se han ido abordando, explorando sustancias como quitosano, extractos de algunas plantas, sustancias denominadas GRAS por sus siglas en inglés, ¿verdad? De sustancias regularmente conocidas o generalmente reconocidas como seguras, que lo que nos van a hacer en el caso de estas sustancias grasas es como cambiar, a modificar un poco el pH sobre esa superficie de la fruta y por lo tanto no hacerla tan favorable al desarrollo de algunas de estas especies de hongos. Y también se ha explorado lo que es la evaluación de controladores biológicos. Entonces, a raíz de esto, ¿verdad? Nosotros, y les comentaba para cuando estuvimos trabajando para la jornada de investigación del CIA, que nosotros tuvimos financiamiento por parte del MISIP para apoyarnos a esas exploraciones con tratamientos físicos. Entonces, evaluamos inversiones en agua caliente para 4 frutos, entre esos papaya, piña, banano, melón, y también evaluamos la exposición, la aplicación de luz ultravioleta. Este tratamiento, básicamente, todos sabemos del efecto de la luz ultravioleta, pequeñas dosis, tienen efectos, ¿verdad?, de desinfección, especialmente superficial, y al igual que ocurre con nosotros, una exposición a solearnos en donde recibimos parte de la luz ultravioleta nos hace bien, pero exposiciones muy prolongadas nos queman. Igual ocurre sobre los tejidos, ¿verdad?, de las frutas. Entonces, con el financiamiento de este proyecto, nosotros hicimos evaluaciones en el caso del agua caliente de diferentes tiempos y diferentes temperaturas, en el caso de la luz ultravioleta de diferentes tiempos de exposición a la luz ultravioleta obtenida a través de una lámpara especial de mercurio, en donde se obtiene emisión de este tipo de onda.
Y con ese proyecto nosotros tuvimos ahí, digamos, como la selección de algunos tratamientos que se comportaban de forma tal que no nos afectaban la calidad del producto y que ya se proponían como candidatos a ser evaluados para ver su efecto sobre el control de enfermedades. Entonces, como seguimiento de ese proyecto, nosotros presentamos este otro, cuyo objetivo fue determinar el efecto de tratamientos de diferente naturaleza y comparar su eficacia sobre el manejo post cosecha de enfermedades en papaya y piña. Uno de los objetivos específicos fue determinar el efecto de un tratamiento físico y opciones alternativas al uso de fungicidas sobre la calidad post cosecha de frutos de papaya y piña. En el caso de papaya fue el agua caliente, como ya lo mencioné, y en el caso de piña, la luz ultravioleta. Determinar el efecto de la combinación del tratamiento térmico y sustancias alternativas al uso fungicida sobre la calidad post cosecha de frutos de papaya y determinar el efecto que se logra al combinar luz ultravioleta y un controlador biológico sobre el desarrollo en frutos de piña, sobre el desarrollo de enfermedades en frutos de piña. Como principales resultados de esos estudios que hicimos de la aplicación de tratamientos en agua caliente, con una inmersión corta, porque hay otros tratamientos con inmersiones en periodos más prolongados, pero esos son los que nosotros conocemos como tratamientos cuarentenarios dirigidos especialmente al combate de insectos plaga. Como principales resultados de esas inmersiones cortas en agua caliente sobre la calidad de la papaya híbrido Pocosín, encontramos que, por ejemplo, en uno de los experimentos en donde nosotros ya, como les decía, de diferentes tratamientos que fuimos valorando y nos fueron quedando, evaluamos la exposición de la fruta a 50 grados por 10 minutos o 54 grados por 4 minutos y comparamos con fruta a la que a nosotros le aplicamos hongo, ¿verdad? Y no sumergimos la fruta en agua caliente ni le aplicamos fungicidas. Esto como un control, ¿verdad? Necesario para esos ensayos. Y también comparamos a fruta a la que le aplicamos un fungicida post cosecha. En este caso, más comúnmente empleado en papaya, que es el procloraz. Entonces, después de que aplicamos esos tratamientos, la fruta la almacenamos a 14 grados y posteriormente la sacamos, ¿verdad? Después de 2 semanas de almacenamiento y la evaluamos. Y posteriormente a eso subimos la temperatura a 20-22 grados, que es una temperatura óptima para el pleno desarrollo de la maduración de la papaya. Y al final de ese periodo que nosotros llamamos anaquel, hicimos nuevamente la valoración. Evaluamos diferentes variables. Aquí yo les traigo un resumen de las principales. Entonces, en este caso, es el efecto de ese tratamiento con agua caliente sobre la incidencia y severidad de la antracnosis. En este caso, encontramos que el tratamiento de la inmersión en agua caliente, así como el testigo comercial, presentaron una menor incidencia tanto a la salida de cámara como a la salida de anaquel. O sea, se presentó una menor cantidad de frutos enfermos. A la hora de también evaluar de los frutos enfermos, cuánta área tenían enfermos, ¿verdad? Para considerar lo que denominamos severidad, vemos que igualmente un efecto muy interesante de reducción de estos tratamientos de inmersión en agua caliente, no diferenciándose estadísticamente de la aplicación del fungicida, con una reducción notoria en lo que fue la severidad de la antracnosis. Así las cosas, digamos, o los efectos, ¿verdad?, encontrados, igual también considerando los tiempos y movimientos dentro de empacadoras, escogimos el tratamiento de 54 grados por 4 minutos para llevarlo a las siguientes etapas de evaluación de estos tratamientos. Dentro de los trabajos que hicimos con los diferentes ensayos fue, digamos, comparar la eficacia que tenían estos tratamientos, ¿verdad?, en esa reducción de enfermedades.
Entonces vemos, por ejemplo, que 50 grados por 10 minutos tenemos una eficacia en reducción de la incidencia de la antragnosis de un 70% a la salida de frío y un 76% de eficacia en el caso de la reducción de la severidad. Al compararlo con lo que son 54 grados por 4 minutos, tenemos una reducción, una eficacia de un 60% de reducción de incidencia y un 86% de eficacia para la reducción de la severidad. Así, también tenemos resultados para lo que fue al finalizar la vida de Anaquel, representada por este BA4. Esto para la antragnosis, que es una de las principales enfermedades, pero también cuando la antragnosis logra controlarse, la segunda enfermedad con importancia en la papaya es la pudrición peduncular. Y también notamos cómo este tratamiento con agua caliente tiene una reducción importante en esa enfermedad, la pudrición peduncular. Vemos acá la información para 54 grados, 4 minutos, un 100% de eficacia en la salida de frío. Se reduce esa eficacia ya cuando hacemos las evaluaciones después de vida de Anaquel, y igual ocurre para lo que es severidad. Sin embargo, ahí nos aporta, ¿verdad? Por lo menos a lo que sería ese momento de llegada del producto a los mercados de destino, una reducción en esas variables. Y tenemos otra variable que es moho en el pedúnculo. Muchas veces crece sobre ese pedúnculo de papaya un moho que no logra penetrar, pero sí está presente. Y muchas veces en las evaluaciones que hacen los receptores de nuestros productos cuando llegan al mercado, eso lo catalogan como un defecto. Aquí tenemos menos efecto del tratamiento para lo que es incidencia, ¿verdad? Pero sí un aporte importante para lo que es una reducción en la severidad. Por lo tanto, y siguiendo también todo un enfoque actual, ¿verdad? Y muy destacado por este autor, Wisniewski, un grupo de investigadores en patología y tratamientos post cosecha. El enfoque actual es, así como en campo, en post cosecha nosotros requerimos de utilizar varios tratamientos. Ya vimos anteriormente los resultados con eficacias. Vemos que logramos eficacias, no mantenemos un 100% de eficacia, por lo tanto nos vemos obligados a indagar, a buscar otros tratamientos para mezclar con estos tratamientos físicos con el objetivo de cada vez obtener logrando un efecto sinergístico de mejor control. Entonces, en el caso de papaya, trabajamos con 3 diferentes ceras, ¿verdad? Entonces, después de que la fruta fue sumergida a 54 grados centígrados por 4 minutos, la combinamos, ¿verdad? Le aplicamos diferentes tipos de ceras en diferentes dosis. En términos generales, cuando nosotros vemos los resultados de estos tratamientos, de esta combinación agua caliente con ceras, notamos que no hay, digamos, un efecto tan contundente como uno esperaría que me aportara un tratamiento, ¿verdad? Sabemos que la aplicación de ceras no necesariamente me va a incidir sobre la reducción del desarrollo de enfermedades. En este caso vemos como punto notorio importante que el testigo inoculado, ¿verdad? O sea que en donde le pusimos los hongos, presenta una mayor incidencia y severidad de las enfermedades, en donde vemos, por lo tanto, que la aplicación de este tratamiento con agua caliente, 54 grados por 4 minutos, nos aporta un control. Pero vemos que el uso de ceras en diferentes concentraciones no nos hace diferencia estadística. Digamos, dentro de diferentes estudios que se han hecho a nivel nacional y en otros países, como Brasil, se ha notado que cuando usted aplica un tratamiento como el de agua caliente, la papaya en su superficie tiene la cera depositada como capas muy irregulares, ¿verdad? Entonces ocurre que después de la aplicación de estos tratamientos con agua caliente, esas ceras como llegan a distribuirse, a redistribuirse, a emparejar
¿verdad? La forma en cómo se presentan sobre en la cáscara, y el tratamiento ahí tiene un aporte interesante en ese sentido. Y quizás también sea una de las explicaciones por las que por per se la aplicación de una cera fuera, ¿verdad? Como tratamiento solo, para estos tratamientos cortos con agua caliente no nos hace mayor diferencia. Si ustedes analizan la información, nosotros tuvimos otras experiencias con lo que denominamos un tratamiento más prolongado o llamado cuarentenario, en donde la fruta se sometía a 49 grados por 20 minutos. En esos tratamientos más largos, ¿verdad?, de inmersión, ahí sí se requiere, digamos, el complemento con la cera. En este caso, por lo menos con las ceras evaluadas, nosotros no encontramos diferencias significativas entre los tratamientos, únicamente con el testigo que no tenía agua caliente, y por lo tanto básicamente el efecto aquí es de la aplicación de la inmersión corta. Valorando otras sustancias, ¿verdad? Entonces también retomamos ahí la inmersión o la combinación de la aplicación con agua caliente, combinándola con extractos de tomillo, agua caliente con quitosano, agua caliente con cloruro de calcio, y solo la aplicación del agua caliente. Aquí, en este experimento, igual no encontramos un aporte, ¿verdad?, del uso de estas sustancias, ¿verdad?, más allá de el aporte que nos daba la inmersión en agua caliente. Aquí pueden ver la información. A la salida de cámara no hay diferencias entre los tratamientos. En lo que es anaquel, encontramos que básicamente los tratamientos con menor incidencia son los de 54 grados durante 4 minutos, y aquellos en donde, aquellas frutas en donde aplicamos la inmersión en agua caliente 54 minutos y la complementamos con cloruro de calcio. Esto para incidencia. Para la severidad, ahí no encontramos diferencias entre tratamientos. Las principales conclusiones de esta parte del trabajo con papaya arrojan que el tratamiento térmico de 54 grados por 4 minutos permite una reducción de las enfermedades de la papaya sin afectar su apariencia y maduración. La combinación de la inmersión en agua caliente con ceras o las sustancias alternativas quitosano, cloruro de calcio y extracto de tomillo no proporcionó una mayor eficacia en comparación con la sola inmersión a 54 grados durante 4 minutos. En los tratamientos en que se utilizó quitosano o extracto de tomillo, se retrasó el avance en el color amarillo de la papaya. Ahora vamos a pasar para lo que fueron los tratamientos de aplicación de luz ultravioleta sobre la calidad de piña. En este caso, bueno, se fabricó un prototipo de equipo, ¿verdad?, en donde tenemos aquí las lámparas con luz ultravioleta. Es un equipo, como ven, que se puede cerrar porque la aplicación de luz ultravioleta requiere de la protección de la gente que lo aplica. O sea, la persona no se puede exponer a esas radiaciones ultravioleta. Entonces, tienen que ser equipos cerrados. En este caso, ubicamos a este nivel las frutas. Acá ven que nos ayudábamos ahí con una estructura de madera. Y para tener certeza de lo que era la potencia de la lámpara, siempre hacíamos una medición de la potencia de esa lámpara para ver la radiación, la fuerza de la luz ultravioleta que emitía esa lámpara, para con base en esto hacer los cálculos para aplicar las dosis requeridas. Entonces, en uno de los ensayos evaluamos diferentes dosis, 5, 15 y 25 de kilojoules por metro cuadrado de luz ultravioleta, y lo comparamos con el tratamiento testigo. Aquí tenemos las evaluaciones a la salida de cámara y a la salida de anaquel. La salida de cámara se concluyó a los 21 días después de estar a 7 grados, se hicieron las evaluaciones, y en el caso de anaquel, 3 días después de que se subió la temperatura a 18 grados.
Como vemos, básicamente las diferencias nos las marcan los tratamientos en ese momento de evaluación a la salida de cámara, que sería el equivalente a cuando la fruta llega a los mercados de destino. Sin embargo, estas diferencias estadísticas no se mantienen y ya después de estar expuesta a una mayor temperatura, lo que equivale a la anaquel, lo que equivale a, pues, a la ruptura de la cadena de frío, no hay diferencias entre tratamientos. Con base en esta información, nosotros escogimos que la dosis con la que íbamos a continuar los trabajos iba a ser la dosis de 5 kilojoules por habernos presentado esta diferencia para esta variable del moho en el pedúnculo, pero también otras variables que no les presento ahora por el tema del límite del tiempo, pero en donde estuvieron, por ejemplo, el moho en la corona, en donde también se observó una reducción con la aplicación de esta dosis. Así las cosas, llevamos a un experimento en donde a toda la fruta le aplicábamos 5 kilojoules por metro cuadrado de luz ultravioleta y posteriormente aplicábamos o cera o un controlador biológico, en este caso el Bacillus subtilis, en una dosis intermedia de acuerdo a las recomendaciones que hace la casa comercial, y una dosis también media en combinación con cera. Un tratamiento en donde el controlador biológico lo teníamos a una mayor dosis, 50 mililitros, y otro en donde utilizábamos esa mayor dosis del Bacillus en combinación con la cera. Entonces todos los frutos con luz ultravioleta y unos grupos se les aplicaba cera, a otros el Bacillus más cera, en dos diferentes dosis. Como principales resultados, acá en este ensayo en donde combinamos la luz ultravioleta con el controlador biológico, en un periodo de almacenamiento de 21 grados a 21 días a 7 grados centígrados y 3 días a 18, vemos que el moho, la severidad de ese moho en el pedúnculo, presentó diferencias estadísticas entre tratamientos, en donde en el momento en que utilizamos aquellos tratamientos con ultravioleta y controlador biológico, se nos presenta una disminución en este índice de severidad en comparación cuando utilizamos ultravioleta y solo cera. Esas diferencias se mantienen aún después de la evaluación de que la fruta permaneció a una mayor temperatura, 18 grados, 3 días, principalmente para los tratamientos en donde evaluamos las dosis medias del Bacillus, fuera sola o combinada con cera, y la dosis alta del Bacillus en combinación con cera. Esto nos dio pie para escoger, ¿verdad?, los mejores tratamientos de este ensayo para llevarlos a un tercer ensayo, ¿verdad?, en donde ya lo que vamos a hacer o lo que hicimos fue comparar con relación a lo que es el tratamiento químico. Aquí por situaciones relacionadas con la pandemia, porque este trabajo que corresponde a una tesis se desarrolló en estos 2 años, ¿verdad? Tuvimos una situación en donde habíamos montado el ensayo, correspondían evaluaciones, pero hubo cierres por parte de la universidad debido a que el Ministerio de Salud ordenó el cierre del país, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros hicimos la evaluación de este otro ensayo, en donde les digo, tenemos un testigo con solo cera, la aplicación de ultravioleta y el Bacillus en la dosis media más cera, el fungicida comercial, ¿verdad? Y hicimos las evaluaciones. Hicimos una primera evaluación, 15 días de permanecer la fruta en cámara, o sea, a 7 grados. Posteriormente a eso nos fuimos y cuando regresamos la fruta tenía 40 días, cumplía 40 días de estar a 7 grados. No nos pareció mal en el sentido de que tuvimos que adaptarnos a la condición que nos exigía la pandemia y que de alguna manera la información que se nos podía generar iba a ser de interés, dado que la piña
a mercados lejanos, por ejemplo, tipo China o el sudeste de Japón, requiere entre 35 40 días para llegar a los mercados de destino. Entonces, en este caso, hicimos una evaluación cuando la fruta tenía 15 días de almacenamiento en frío, en donde no se presentan diferencias entre tratamientos, y cuando regresamos, cuando nos podemos incorporar, hicimos la evaluación a los 40 días de permanecer a 7 grados centígrados y luego 3 días después de permanecer a 18 grados centígrados. Como vemos, aquí no hay diferencias entre tratamientos a los 15 días, a los 40 días. El tratamiento estadísticamente diferente fue el tratamiento con fungicida, igual para la salida de anaquel. Entonces, aquí, digamos, en un almacenamiento prolongado, el tratamiento con ultravioleta y el controlador biológico no fue eficaz. Con respecto a otras variables, aquí les presento, porque nosotros evaluamos aproximadamente 15 variables, ¿verdad?, en conjunto con estos ensayos. La variable de firmeza en el ensayo, en donde nosotros evaluamos las ceras, la dosis del bacillus, la combinación de bacillus más la cera, todo, ¿verdad?, posterior a la aplicación de la luz ultravioleta, notamos que la aplicación del bacillus en la dosis media, ¿verdad?, ya fuera solo o con cera, nos mantenía una firmeza externa de la fruta mayor a la presente en los frutos tratados con las dosis altas del bacillus. Eso nos puso sobre la mesa de que, al igual que con fungicidas, con los controladores biológicos, nosotros tenemos que indagar dosis. Hay, digamos, un impacto del efecto de las dosis aún con controladores biológicos, ¿verdad? En donde no los podemos medir solo a nivel de desarrollo de enfermedades, sino que también tenemos que valorar otras variables importantes en calidad para ver su efecto. Las principales conclusiones de este trabajo y recomendaciones es que los frutos de piña que recibieron la dosis de 5,25 kilojoules por metro cuadrado de luz ultravioleta presentaron un menor moho en la corona y en el pedúnculo durante el almacenamiento a 7 grados. La dosis de 5 kilojoules no afectó negativamente las variables de calidad de firmeza externa, interna, Brix, color y acidez, aunque sí se observó un aumento con este tratamiento en la deshidratación de los frutícolas, porque lo que llevaría a que requiere y que de por sí en este cultivo se utiliza cuidadosamente la cera. El tratamiento con ultravioleta más el controlador biológico Bacillus en la dosis media comercial con y sin cera resultó tener una eficacia de un 60% de reducción de severidad durante el almacenamiento en frío a 7 grados y una reducción en un 33% durante la vida en anaquel a 18 grados, por lo que podría ser una alternativa para exportaciones a destinos relativamente cercanos como Estados Unidos o Europa a tomarse en consideración para ensayos de validación. También en esta misma línea sería recomendable para futuras pruebas evaluar el efecto del tratamiento con la dosis media de Bacillus subtilis solo o en combinación con el fungicida comercial post cosecha para determinar su eficacia en el combate del moho en el pedúnculo durante periodos de simulación de transporte cortos, 21 grados. Dado que la combinación de la dosis de 5 kilojoules junto con Bacillus permitió disminuir el desarrollo de moho en piña, se recomienda probar con otros controladores biológicos y mezclas de estos. Una opción sería la levadura Ficha caribica, microorganismo habitante de la cáscara de piña, que Johanny en su estudio durante todo un año la aisló de la cáscara de piña como un residente de la cáscara de piña, no produciendo daños. Y en pruebas posteriores que realizó la estudiante Laura Soto en su tesis de licenciatura, evidenció que esta levadura ejerce algunos efectos antagónicos que podrían ser bastante interesantes. También se recomienda estudiar la combinación de la luz ultravioleta con extractos como el de tomillo, el cual resultó ser eficaz en la disminución del moho en el pedúnculo. Esto básicamente por datos generados por la estudiante Stephanie Mayorga en una pasantía de estudio.
ya para terminar, las perspectivas que tenemos de los tratamientos físicos es que, como vemos, esos porcentajes que aportan, ¿verdad? Algunos, como en el caso del agua caliente, en papaya son altos, sin embargo no llegan al 100%, por lo que requerimos de continuar con la búsqueda de alternativas que puedan complementar ese efecto, con el objetivo de acercarnos cada vez más a un 100% de eficacia, pero con el efecto sinergístico entre tratamientos. Hacer envíos de pruebas semicomerciales a mercados de destino, pues aunque nosotros, digamos, tratamos en estas simulaciones de transporte de que se parezca bastante a lo que ocurre con la fruta, ¿verdad? Durante el transporte, sabemos que podrían haber variaciones ahí que son importantes analizar y meter para evaluar la eficacia de estos tratamientos. La implementación de los tratamientos físicos en empacadoras demanda de inversión importante, una inversión económica que requiere ahí de estudio, ¿verdad? De conocer bien lo que se tiene dentro de la empacadora para acoplar un tratamiento de este tipo. Requiere de una organización y soporte técnico, dado que, digamos, nosotros no podemos pensar en meter un tratamiento de estos, ¿verdad? Si no conocemos bien cuáles son los flujos de fruta, los movimientos de la fruta dentro de la empacadora. Entonces, digamos, como planes piloto, estaría genial, digamos, que se pudiera contar con equipos como los que tenemos aquí en el laboratorio, pero ya dentro de las empacadoras para ir viendo esa implementación de un tratamiento como el de inmersión en agua caliente. Son importantes las alianzas que complementen los quehaceres en las investigaciones y puesta en marcha de las opciones. Digamos, nosotros trabajamos con estos tratamientos, sin embargo, se requiere de trabajos con la parte de ingeniería, con la parte de ingenieros industriales, dado que esto afecta, ¿verdad?, el uso de estos tratamientos en lo que es la logística de las empacadoras. Así, digamos, se ha tratado dentro de estos estudios contar, ¿verdad?, con la alianza, por ejemplo, con la Escuela de Ingeniería en Biosistemas, con la que se han desarrollado, ¿verdad?, trabajos en donde ya para determinar los requerimientos de equipos, tanto de agua caliente como de luz ultravioleta, profesores de la Escuela de Ingeniería, que son ya especialistas en esta área, dirigen trabajos, ¿verdad? Por ejemplo, el de Jonathan Herrera en el 2021 para determinar los requerimientos en equipos para tratamiento post cosecha de papaya para exportación en copeparrita tropical. Y uno reciente que se presentó, ¿verdad? Dirigido por nuestro compañero Juan Roberto para el diseño de equipo de radiación con rayos ultravioleta de onda corta para el tratamiento de enfermedades en coronas de banano, que también fue uno de los frutos en que dieron resultados muy interesantes, ¿verdad? Y que definitivamente nos marcan eso, que se requiere como esa alianza para llevar a cabo ya lo que es como la construcción y la puesta en marcha de estos tratamientos. Lo que viene, continuamos en la línea, no van a haber más tratamientos de fungicidas, ¿verdad? Cada vez son menos, no quiere decir que aparezcan unas sustancias ahí, pero se requiere bastante tiempo para lo que es su desarrollo y registro y autorización por parte de los mercados. Tenemos una condición en donde nosotros nos vemos enfrentados a unas condiciones extremas de clima, ¿verdad? En donde muchos días no tenemos lluvia, otros días se vienen grandes aguaceros, lo que afecta el funcionamiento de la planta, lo que afecta la respuesta de la superficie de la fruta, también conocida como carposfera, por lo que no sabemos cómo va a responder la fruta, cómo va a responder ese binomio, ¿verdad? Fruta o cultivo patógeno, son cosas que tenemos que empezar a conocer y por lo tanto tenemos que continuar trabajando. Aquí, digamos, este era un resumen que les quería traer.
Estos trabajos se han desarrollado, digamos, con todo el soporte que dan, ¿verdad? Los estudiantes en el momento en que hacen sus tesis. Para nosotros es una parte de apoyo muy importante. Y el tema está puesto sobre la mesa. No está finalizado, pero sí hay, digamos, algunos resultados y respuestas muy interesantes. Eso era lo que les traía. Entonces, quedo a la disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Geraldina. Muy interesante la presentación y de mucho impacto definitivamente. Abro el espacio para preguntas. Mario. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Geraldina, pues muchas gracias por la presentación. Un montón de datos. Hay muchas cosas ahí que me surgieron momentos, son curiosidades, o como eso en la parte de post cosecha. Es un detalle técnico, nada más. Esta diferencia en los tratamientos para papaya de 50 grados y 54 grados son 4 grados de diferencia. Digamos. Para mí eso es como muy poco, pero aún así hubo efectos ¿Por qué fue la decisión de hacer tan solo 4 grados de diferencia? ¿Qué es cuál es lo que está por detrás, el mecanismo que hace que por 4 grados de diferencia ya haya un efecto en protección? Sí, Mario, digamos, el impacto, ¿verdad?, de estos tratamientos se ejerce sobre organismos que están sobre la superficie, pero también el efecto de el calor que puede transmitir el agua, ¿verdad? Entonces, digamos aquí, esa diferencia de 4 grados asegura, ¿verdad?, en un menor tiempo de exposición, ese impacto, digamos, sobre infecciones latentes, sobre tubos germinativos, de forma tal que me radica un porcentaje de esas infecciones internas. Desde nuestro punto de vista, teníamos que contemplar, bueno, en primera instancia, el impacto del tratamiento sobre la calidad de la fruta, por eso, digamos, las primeras etapas, ¿verdad?, para ir seleccionando aquellas que no nos maltrataban la fruta, ¿verdad? Pero que y que nos iban a permitir indagar sobre el efecto sobre enfermedades. Pero también para nosotros entró en juego, digamos, lo que son los tiempos y movimientos dentro de una empacadora, que, digamos, desde el punto de vista de energía, ¿verdad? Quizás es la misma cantidad de energía que usted aplica a 54 grados por 4 minutos que a menor temperatura por 10 minutos, pero que desde el punto de vista de logística dentro de la empacadora iba a ser posible, imaginando los movimientos dentro de la empacadora, que fuera menos cuello de botella el tratamiento. Entonces, esas son, digamos, las consideraciones que nosotros ponemos a la hora de seleccionar tratamientos. Y justo ahí me sale la otra duda. Yo no sé si me da chance de hacerlo. Es relacionado con esto mismo. Ustedes a la hora de hacer la evaluación, bueno, aparte de la incidencia, eran 2 factores, ¿verdad? Dos Incidencia, mediciones. severidad. Y severidad, ajá. También hacen estimación de lo que es el costo energético, digamos. Porque si esos 4 grados más, pues requiere más energía, pero con un menor tiempo. Si hay también en el análisis de las alternativas, si también se pone en balance el costo energético de una versus otra, o solamente se basa sobre incidencia y severidad. Se avanza sobre enfermedades y la otra etapa, ¿verdad?, fue la que ya abarcó, digamos, estas tesis de ingeniería de biosistemas, pero básicamente con uno de los tratamientos. No se hacen estudios, pero que desde el punto de vista energético son importantes, ¿verdad? Como de trabajar con esos costos. Entonces, por ejemplo, la tesis que se desarrolló con Copeparrita, Ingeniería de Biosistemas, el tratamiento que se seleccionó, porque fue, digamos, como una decisión de grupo de trabajo, fue 54 grados por 4 minutos y a eso se le puso números. Porque el otro se nos quedó, lo dejamos.
Muchas gracias. A usted. Juan. Sí, bueno, tal vez para apoyar un poco ahí la consulta del compañero. En este caso, se enfocó en eficacia, ¿verdad? O sea, básicamente se encontró cuál punto era eficaz y el diseño está siguiendo esa línea. Ya cuando uno, digamos, comprueba que es eficaz, uno puede pasar a hacerlo eficiente. Entonces ahí ya mete uno ese análisis de energía versus eficacia y ahí encuentra el punto óptimo, llega a optimizar el proceso. Y yo tenía una duda, tal vez se la consulto porque me surgió ahora y de ahí usted pues que ha andado más en esto ya. Si es, digamos, ese tema de contaminación, ¿verdad? ¿Dónde es que llega la espora? Una parte es en campo y la pregunta es si han hecho estudios o análisis o por lo menos hay una percepción de cómo anda, digamos, la contaminación en la planta, ¿verdad? Si se han hecho muestreos o algún tipo de indagación al respecto. Porque uno de los problemas, bueno, ya lo hemos hablado de esto, es el tema de que llega a desinfectar muy bien, pero el problema es la recontaminación, ¿verdad? Y por eso hay que utilizarlo como algo alterno, ¿verdad? O mezclado con algo que proteja. Entonces, si ya se han hecho estudios al respecto. Sí, uno de los primeros estudios se hizo en el año 2014 con una tesis de Cindy, en donde se muestraron en diferentes puntos, principalmente la empacadoras de piña, ¿verdad? Y este estudio lo continuó después Johanny Castro en el 2015 para tratar de determinar puntos, ¿verdad? Ahí como puntos críticos. Y sí, efectivamente, principalmente en el caso de piña, ¿verdad? Con estos mohos, hay varios sitios y como se lo señalé al principio, la aplicación de ceras recirculadas pueden llegar a convertirse en lugares de recontaminación. Y de ahí la importancia de, como dice usted, bajar poblaciones, pero también ayudarse con tratamientos que pudieran ser protectores, como el controlador biológico o extractos. En el caso de una patología como la que se presenta en papaya, ahí el mayor impacto nosotros lo tenemos por infecciones que se instalan en campo. En la parte de post cosecha, la antracnosis como tal, no tiene tanta capacidad de diseminarse, digamos, en aguas de lavado o durante el almacenamiento en cámara. Entonces, son, digamos, como dos tipos o dos modelos de enfermedades diferentes, ¿verdad? En donde en una tenemos como mayor impacto infecciones establecidas en campo, conocidas como infecciones latentes, pero no implica que no haya contaminación superficial, que también la debemos de eliminar. Por ejemplo, se lava y se desinfecta la papaya. En el caso de piña, por el tipo de organismos, ya les enseñé, ¿verdad? Las estructuras donde producen las esporas. La contaminación se favorece tanto en campo como durante el proceso, como durante el almacenamiento. Entonces, por lo tanto, he requerido esos tratamientos también protectores. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. No tenemos ninguna otra mano levantada. Yo quisiera consultarte, Gerardina, sobre el tema del bacillus. Me parece como una vía muy interesante de atender este tipo de patologías en post cosecha. Cuando se hace, dos preguntas, cuando se hace la aplicación del bacillus, vos mencionaste dos tratamientos, pero los tratamientos eran en volumen, vos aplicaste un volumen y un volumen mayor. Sin embargo, pensando en la superficie de la piña, que creo que era en el pedúnculo que se estaba aplicando, me parece como difícil la absorción de mayor o menor cantidad, o sea, que haya mayor o menor presencia del bacillus con la aplicación de un volumen
en lugar de, digamos, de una mayor concentración, que con un mismo volumen que vos apliques, que vaya a cubrir la superficie, se tenga una mayor presencia de bacillus en la misma área, que sí sería mejor aplicarlo por una mayor concentración. Y si de alguna manera se ha determinado que el bacillus sobrevive sobre este tejido de tal manera que pueda desplazar a los otros organismos. Gracias. Sí, digamos, en estos trabajos, ¿verdad? Una tesis como la que realizó Johanny, nos dio muchas pautas, porque como fue durante un periodo tan prolongado, ¿verdad? Y se monitoreaba tanto la zona del pedúnculo como la cáscara, se ponían trampas, ¿verdad? Para medir las cantidades de esporas presentes en los diferentes sitios y demás, nos reveló que gran cantidad de los organismos, ¿verdad? O de estos hongos que él encontró como más frecuentes, permanecen también como residentes en la cáscara, en sitios, en intersticios, ¿verdad? Entonces, de ahí que nosotros pensáramos que en el caso de estos tratamientos con el bacillus, nosotros lo aplicábamos a la fruta completa y también lo aplicamos en la zona del pedúnculo, después con un refuerzo, tal como se hace en las empacadoras. En las empacadoras, digamos, se hace la aspersión con el fungicida macera y posteriormente la fruta pasa ahí por un chorrito individualizado que llega específicamente al corte, con el objetivo de que es un tejido más fibroso, como más liñoso, que cuesta, digamos, uno imaginarse que queda también impregnado, atrapado, como en el caso de la cáscara, y entonces por eso se hacen esos refuerzos. También viendo, digamos, dinámicas y efectos de este bacillus, es muy interesante, digamos, estudios que se puedan hacer. Y de hecho, antes de que iniciara la pandemia, habían ahí como unas solicitudes, pero ya de investigaciones de ventas de servicios, en donde se pudieran hacer aplicaciones 3 semanas, 2 semanas, 1 semana antes de cosecha con estos bacillus y ver su impacto, ¿verdad? Ya propiamente en esas poblaciones de moho en la etapa post cosecha. Entonces, ahí hay cosas todavía, ¿verdad? Que explorar, pero definitivamente sí nos revela que, digamos, una dosis como esta, la dosis media o la dosis alta, la media, nosotros lo que hicimos fue sacar un promedio entre la baja y alta del intervalo que recomienda la casa comercial y probar esa media. Vimos un efecto diferente, no solo medido a nivel de combate a la enfermedad, sino también con sus efectos en firmeza de la cáscara, ¿verdad? Y posteriormente yo no mostré esos datos, pero la muchacha Stephanie Mayoya, ella hizo un monitoreo y ella sacaba tejidos 24 horas después de aplicar esos tratamientos, tanto de cáscara como de pedúnculo, y hacía suspensiones con este método conocido, ¿verdad?, de dilución para obtener unidades formadoras de colonia con los diferentes tratamientos. Y ella logró recuperar, aún después del almacenamiento en frío, a bacillus y logró determinar que había un efecto de reducción de algunos tipos de organismos. Por ejemplo, los hongos típicos que nosotros conocemos. No así en los hongos que denominamos hongos de levaduras. Ahí, digamos, el bacillus no redujo como esas poblaciones. Entonces son datos también muy, muy interesantes que están dentro de esa tesis y que esperamos poder publicar como un artículo. Bueno, muchísimas gracias, Geraldina. Con mucho gusto. Bueno, si no hay consultas adicionales, vamos a dar por finalizada la presentación de la doctora Geraldina Umaña del día de hoy. Les agradecemos a las personas que se tomaron su tiempo para participar en la actividad de hoy y que sepan que mensualmente en nuestros consejos científicos siempre tendremos alguna presentación científica para que estén atentos a ellas. Buenos días y gracias.